prepara las palomitas. Está a punto de empezar En Sincronía, el podcast hispanoamericano de traducción audiovisual, con Damián Santilli, Blanca Arias Badía y Guillermo Parra. Les damos la bienvenida al episodio número 59 de En Sincronía, el primer podcast de traducción audiovisual del mundo. Soy Damián Santilli y estoy sincronizado desde Buenos Aires, Argentina, con Blanca Arias Badía en Barcelona y Guillermo Parra en Menorca. Hola, Blanca. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? ¿Qué tal? Bien, bien, aquí de otoño, en Cataluña celebramos la castañada hace unos días. Que yo soy team no Halloween, ¿vale? O sea, yo soy team castañada. Entonces, aprovecho para reivindicarlo. No me gusta Halloween y sí me gusta la castañada. Estaba viendo muchos memes de la gente que se quejaba de Halloween, qué sé yo, y después los memes eran, ¿por qué hace Halloween? Y el nene chiquito, me gusta el chocolate. Nada que ver. Quiero caramelos. No. Y disfrazarme, ya está. Exacto, no me gusta el resto. No quiero que me aterroricen, solo quiero chuches. Por favor. Hola, Guille. Total. Muy buenas. Yo iba a decir, yo soy team castañas, porque a mí lo que me encanta de todo esto son las castañas, básicamente, ¿eh? Que están riquísimas, asadas. Yo team panayets, que son unos dulces, no sé si los conocéis en Latinoamérica. No, pero los podés traer cuando vengas. Ajá. Bueno, vale, si encuentro sí, porque dependerá de la época del año. Por la época, ok. Sí. Bueno, Sí. Vamos a entrevistar hoy en el episodio a Alejandro Bolaños García Escribano. Contanos un poco de él, Blanca, dale. Sí, pues nuestro invitado más esperado sin duda, ¿vale? Os informo de que en el hilo de correos para concertar esta entrevista vimos, Alejandro y yo, que llevábamos hablando de esto desde el 2021. Así que por fin, ¿vale? También informamos a la gente que nos escucha de que normalmente las entrevistas no suponen tantos correos ni tantos años de gestión. Pero muy contentos por esa parte, por fin le tenemos aquí. Es un investigador y un profesor de traducción audiovisual ya muy conocido internacionalmente, pero para los que lo conozcáis menos, viene del contexto de estudiar los primeros estudios de licenciatura que hizo y de máster en Andalucía, en las universidades Pablo de Olavide y Málaga, y se fue al Reino Unido a hacer el máster de traducción audiovisual y un doctorado en traducción audiovisual. Y es profesor del centro donde trabajan también Jorge Díaz Cintas y Rocío Baños y que dirigen, ¿no? Que es Centras en University College London, donde da asignaturas, seguro que nos hablará de ello en la entrevista, de distinto tipo, en función de las necesidades. A veces imparte asignaturas de doblaje, a veces de subtitulado, a veces más de servicios relacionados con la accesibilidad. Y es una persona muy conocida por haber estado siempre muy atento a todos los avances que se han hecho, sobre todo en lo más tecnológico, ¿no? A Damián esto le encantará. Por ejemplo, cuando estaba tan de moda el tema de la nube, era de los investigadores que más hablaban de esto, montaba foros sobre estas cuestiones. Es muy activo, ¿no? También ha organizado cursos en el extranjero de todos estos temas. Y también lo conocemos hace muchos años también, ¿no? De haber trabajado con él. Yo trabajé con él, hicimos el examen de Hermes de Netflix hace miles de años. Sí. Qué bueno. Bueno, eso, que es sobre todo conocido por eso, ¿no? Por haber estado muy al día siempre de todo, de la parte tecnológica y también de la parte de contacto con la industria, así que espero que en la entrevista nos hable mucho de todo eso. Muy activo académicamente, profesionalmente y como docente, así que ahí le vamos a tener. Muy bien. Bueno, sin más dilación, vamos entonces directamente a la parte 1. A la entrevista completa, porque ahora que tenemos ese formato no hay parte 1 y parte 2. Vamos a la entrevista con Alejandro. En Sincronía Podcast está auspiciado por Una, la mejor herramienta de traducción audiovisual del mercado, 100% en línea. En su suite encontraremos programas para crear, traducir, revisar, transcribir, convertir, codificar, pegar y comparar subtítulos. Además, cuenta con una aplicación para audiodescripción y un sistema de gestión de proyectos a la medida de cada empresa del medio. Su interfaz web es muy intuitiva y fácil de usar y nos permite trabajar como profesionales de la manera más sencilla. Además, podemos optar por distintos métodos de licencias, desde una semana hasta un año.
También encontrarán en su web el programa educativo de UNA para enseñar la herramienta en sus clases de la universidad, y de Pool, una base de datos creada para que se encuentren las empresas y los traductores audiovisuales. Pueden ingresar en una.net para probar el software gratis durante 4 semanas, mejorar su productividad y empezar a trabajar como profesionales hoy mismo. Y también recuerden que, gracias a este patrocinio del podcast, pueden acceder a un 10% de descuento en cualquier compra que hagan en la tienda de UNA. Solo tienen que ingresar el código ENSINCRO10 en el carrito antes de pagar y listo. Pues ya estamos aquí en este episodio de En Sincronía y comentábamos con Damián y con Guillermo las ganas que teníamos de tener a este invitado que, bueno, hemos estado haciendo repaso de los correos y a pesar de llevar muchos años siguiéndolo, el contacto para venir al podcast estaba desde el 2021. O sea que, sin duda, nuestro invitado más esperado. Y aquí tenemos con nosotros a Alejandro Bolaños García Escribano. Queríamos preguntarte si te parece muy problemático en el mundo anglosajón tener un nombre tan largo o qué. Hemos tenido aquí anécdotas muy buenas de Jorge Díaz Tintas también sobre los nombres y los apellidos, así que... Pues muchas gracias, Blanca, y a todo el equipo de En Sincronía. Antes de nada, deciros que soy gran aficionado del programa, aunque es verdad que hablamos en 2021 y nunca ha habido la oportunidad, siempre ha pasado algo, pero que os sigo y desde que empezasteis, incluso antes, pues estaba pensando que me habéis acompañado en muchos momentos, me habéis amenizado los viajes en coche, por aquí, por Reino Unido. Incluso en la época también de la pandemia estaba pensando cuando a todo el mundo le dio por hacer hogazas de pan. Creo que me habéis acompañado en alguna que hice yo también. Pero volviendo a la pregunta, sí coincido con Jorge, aunque él es un poco más afortunado que yo, solamente tiene 2 apellidos, yo tengo un segundo compuesto. Entonces, como podéis imaginar, sí que he tenido bastantes problemas, tengo muchas anécdotas que contar, darían para otro programa. Pero sí, Vale. desde la propiedad del coche, en fin, muchas Pues anécdotas. tomamos nota y nosotros en la pandemia montamos un podcast, así que nada, cada uno se dedica a hacer una cosa distinta. Pero bueno, creo pues, que la mayoría de las personas que hizo hobbies en la pandemia los dejó. Nosotros los mantuvimos casi 2026 y seguimos Sí. acá, ¿eh? Ojo con eso. Y con perseverancia, con algunos invitados escurridizos como Alejandro. Sí. Claro, Porque- 4 años detrás de él. Lo tuvimos que perseguir mucho tiempo. A lo mejor podría ser nuestro invitado más ocupado, ¿no? El más ocupado con el que hemos tenido contacto. O el más despistado. No. Bueno, entonces, igual que con la mayoría de nuestros invitados, no sé si nos puedes empezar contando un poco qué te llevó a especializarte en traducción audiovisual, cómo fueron tus comienzos y así la gente se sitúa un poco, sobre todo los que te conozcan menos. Vale, pues cómo llegué al audiovisual fue muy joven porque cuando hice la doble carrera en Sevilla había una oportunidad que de hecho no he vuelto a ver en otros sitios y que sinceramente nosotros aquí en Reino Unido no la tenemos, pero era un programa que le llamaban de alumno interno. Y cuando estaba en segundo de carrera salió esta oportunidad con un señor llamado Adrián Fuentes que hacía cosas de audiovisual y de historia y que él quería pues una persona que le ayudase a hacer un poco, no recuerdo si era un corpus o algo así de audiovisual. Yo no tenía ni idea de audiovisual. Gracias a él me metí en el tema porque lo primero que hizo al ver que no tenía ni idea del tema fue darme un libro que era el doblaje de Alejandro Ávila de 1997 y me empapé del libro y ahí, digamos, pues empecé un poco a sentir esa pasión por todo lo audiovisual, por el doblaje, etcétera. Mirando un poco atrás, no creo que fuese de mucha ayuda para Adrián como alumno interno, sinceramente, porque no tenía mucha idea del tema por allá, ¿no? Un segundo de carreras, no se tienen tantos conocimientos, ¿no? Especializados de la disciplina. Pero bueno, luego pasaron unos años que no dejé un poco el tema del audiovisual y ya cuando estaba terminando la carrera pues dije, pues a lo mejor me interesa este tema, voy a hacer un par de cursos. Siempre me gustó mucho el cine, aparte de traducción hice humanidades, entonces me gustaba mucho el tema del cine, historia del cine, literatura también, literatura comparada, adaptaciones cinematográficas, etcétera, e hice algunos cursos por ese tema. Y bueno, finalmente cuando primero hice un máster en traducción para el mundo editorial porque
siempre he sido un gran lector y pensaba que podía tirar por esa vía. Me dije a mí mismo, creo que a mí me tira más lo audiovisual, me tira más todo lo que es lo multimedia y por eso Ujú. me vine a Londres Ujú. a hacer un máster, a especializarme en audiovisual, con otro señor llamado Jorge Díaz Cintas, que también se le conocía por aquel entonces bastante, y digamos que ya ahí consolidé mi gusto por la disciplina. Y hasta hoy, the rest is history. Pues háblanos un poco, o sea, ya que hiciste este cambio, ¿no? O sea, llegar allí al Reino Unido para hacer un máster y quedarte tantísimos años, ¿no? Además, con el lujo de trabajar tan cerca de Jorge Díaz Cintas, que es siempre, ¿no? En todo este recorrido ha sido referente, sigue siéndolo sin duda. Háblanos un poco de si ves diferencias muy grandes en cuanto a cómo se percibe la traducción audiovisual en España y ahí en el Reino Unido, si percibes que ha habido cambios, ¿no? Pues por ejemplo, en el caso de Netflix, ¿no? Cómo ha crecido todo el contenido que no es de partida en inglés, ¿no? Tú que estás ahora en el mundo que es anglófono. No sé si nos puedes hablar un poco de esto, de diferencias que hayas observado. Sí. También en la enseñanza, ¿eh? También en la enseñanza académica de la traducción audiovisual. Sí, bueno, lo primero de todo es que es un gran privilegio estar en Londres en el equipo de Jorge, de Rocío, tantas personas que se llevan dedicando al mundo de la traducción audiovisual tanto tiempo, también con Frederick Chaume, que también ha sido externo de UCL durante mucho tiempo. Hay diferencias que, pues yo viniendo del contexto académico español, habiéndome formado en España en general, aunque siempre he sido un poco culo inquieto y me he movido bastante, pero bueno, la mayoría de mi tiempo como estudiante estaba en España. Y cuando vine a Londres, lo que más me impactó fue esa conexión con la industria, fue esa presencia de empresas, de esa conexión con precisamente lo que se hace en el mundo profesional. Ujú. Sinceramente, cuando estuve en España también había muchas charlas, muchos congresos en los que conocíamos a traductores profesionales, etcétera, pero el hecho de estar en Londres, pues estás ahí con las empresas, ¿no? Están a tiro de piedra, se pueden ver los estudios de doblaje también, que es lo que hacemos también últimamente. Me gusta siempre llevar a los alumnos incluso a las cadenas de televisión, a Sky TV, etcétera, y pueden ver cómo se hace todo el trabajo ahí mismo. Y eso es algo pues que si vives en provincias como yo vivía en España, pues no tienes acceso a todo eso. En tema de educación también me di cuenta de cómo el sistema británico prioriza en todo lo que es lengua y humanidades el formato del seminario. Ujú. También existen las clases magistrales, como existen en España, en otros países como Francia, Italia, etcétera, pero sobre todo en humanidades y en lenguas existe este modelo de seminarios, de grupos pequeñitos en los que el profesor y el estudiante trabajan codo con codo. A veces incluso hoy en día tenemos lenguas, pues como por ejemplo el coreano o el japonés, polaco, rumano, etcétera, que suele haber incluso un solo estudiante o dos estudiantes trabajando con un profesor, que normalmente en los seminarios son profesores en activo, son profesionales en activo que también son profesores Ujú. en el Reino Unido. Entonces eso me sorprendió mucho y me parece que es una de las grandes ventajas del sistema educativo británico. Y es algo que evidentemente depende de la financiación y que por desgracia depende de muchos factores, de gobierno, etcétera, y que no siempre está garantizado, pero es algo que en la mayoría de universidades siempre se ha respetado, ese modelo. No sé si he contestado a tu pregunta o Sí, sí, me has parcialmente. contestado y es Yo- súper interesante. Perdón, di Guillermo, Sí, luego, yo luego digo yo. añadiría que sí que tengo la percepción de que somos mucho más conscientes, al menos en España, por ejemplo, y seguramente en Latinoamérica también, de que la traducción es necesaria, que forma parte del día a día, porque consumimos tantas producciones extranjeras. La mayoría de tus alumnos me imagino que serán más internacionales que británicos, ¿verdad? ¿O cómo funciona Va el fluctuando. tema? Vale. Esto va fluctuando porque evidentemente en los últimos 10, 15 años ha habido bastantes cambios.
Yo trabajo en una universidad que creo que ha sido la que más ha crecido a nivel de estudiantes por muchos motivos, en los que no voy a entrar en la entrevista, pero bueno, la universidad ha duplicado, si no triplicado, el número de estudiantes, sobre todo en posgrado, y uno de los grandes mercados ha sido el mercado chino. Por lo tanto, muchísimos estudiantes que trabajan con chino, tanto simplificado Perdón, como Alejandro, tradicional. Sí. incluso en este contexto actual, digamos, o sea, en este último periodo de último año, año y medio, que es por ahí donde en algunos lugares, por ejemplo, en Estados Unidos hay algunos casos de universidades que cerraron incluso sus Ujú, programas ujú. y demás. Bueno, depende de la universidad. Es un tema del que también se ha hablado y del que se habla constantemente en la asociación APTIS, que es el equivalente un poco a la IETI de España, Ujú. España y Portugal. Pues se habla mucho de número de estudiantes, de qué tipo de perfil de estudiantes tenemos, pero volviendo a lo de antes, es verdad que tenemos un gran mercado de chino, no siempre este mercado se ha mantenido en todas las universidades, esto va fluctuando. Eh, También lo que veo últimamente es más estudiantes que tienen el inglés como lengua, como primera lengua, porque antiguamente cuando todavía estábamos en Europa y todavía las matrículas eran, eh, pues Del digamos, mismo importe. consistentes con el resto exacto, ahora ya se han Ujú. triplicado, pues antes teníamos más alumnos europeos que trabajaban desde el inglés hacia otras lenguas. Ahora es Claro. más lo contrario. Tenemos más británicos o no necesariamente británicos, pero estudiantes cuya primera lengua es el inglés y trabajan Ujú. pues del francés, del alemán, del español, etcétera. También es importante decir que en el sistema educativo anterior a la universidad, pues secundaria, el equivalente a bachillerato, A-levels, etcétera, en Sí. los últimos años también se ha experimentado una gran caída en las lenguas. Esto también ha sido muy sonado, se ha Ujú. hablado mucho en asociaciones del Reino Unido. Ha habido lenguas que han repuntado un poco, por ejemplo, se hablaba que el español había repuntado a costa quizás del alemán o del francés. Este año, por ejemplo, nosotros hemos tenido más estudiantes de italiano, lo cual ha sido una grata sorpresa, tener más estudiantes hablo de primer año, ¿no? De grado. Ujú. Siempre es una sorpresa que aparezcan de repente combinaciones y lenguas que antes no tenían tantos alumnos. Pero bueno, la norma general, por volver un poco al tema de antes, es que hay menos estudiantes que hacen sus A-levels de lengua moderna, lo cual es un gran problema para nosotros luego reclutar estudiantes que hagan lenguas a Claro, nivel de universidad. posgrado. Y Mm. sobre todo ya posgrado, ¿no? Sobre todo en nivel, bueno, a Sí, medida que van avanzando me imagino que es como que se pueden ir perdiendo sí. por el camino. Pues lo que has dicho del contacto con la industria me parece muy interesante porque sí que creo que es un contraste fuerte, como mínimo con España, en el sentido de que ahora la Universidad Española y sobre todo Ciencias y Humanidades está haciendo mucho acercamiento a la industria, pero mucho más desde el punto de vista de la investigación y la Ujú, transferencia. Y en ujú. el marco de las clases se mueve mucho a lo mejor por estos proyectos que se llaman de aprendizaje-servicio, ¿no? A veces con entidades sin ánimo de lucro para hacer prácticas de traducción, ¿no? Pues significativas y que tengan ahí retorno en la sociedad. Pero se ve, por lo que has explicado, como que en el sentido este del contacto mientras estudias, como que hay años de ventaja que a lo mejor es un poco hacia donde tenemos que ir ahora que muchos grados de traducción en España se están planteando pues con la desmotivación que hay con la inteligencia artificial y todas estas cuestiones. A lo mejor ese modelo puede resultar más motivador para algunos perfiles de estudiantes, o sea, bueno, a mí me ha gustado mucho la explicación, se nota como que ya estaba mucho más integrado esto. Y en el caso de la accesibilidad, también por la parte de contacto con los usuarios, ¿no? Que en este caso sí que también en América Latina sé que el primer máster, ¿no? Aquí coordinado por nuestro querido Damián, pues en la asignatura de accesibilidad, por ejemplo, ya siempre están en contacto con los usuarios, los estudiantes desde el principio, que esto también ¿no? es importante, creo, llevar la realidad al aula y que no sea como si el aula está ahí en un palacio alejado de todo.
Pues siguiendo un poco hablando de ti, aunque ya nos estamos yendo mucho más allá, ¿no? Pero de ti, de tu recorrido, queríamos saber, porque sabemos que durante muchos años tú mismo has sido proveedor, ¿no?, de servicios de traducción audiovisual, y como también tienes este perfil académico tan potente, porque eres conocidísimo en nuestro ámbito, queríamos saber cómo has podido compaginar estas dos cosas, porque, bueno, es un tema que sé que suscita interés. De hecho, tú mismo has dicho que muchos profesores que tenéis en UCL son también profesionales, así que si puedes hablarnos un poquito de esto. Sí, bueno, cuando me preguntaban al respecto, cuando estaba antes mucho más activo, porque siempre tenía como mínimo un día dedicado exclusivamente a mis traducciones, mis subtítulos, sobre todo subtítulos, pero bueno, he hecho un poco de todo, localización de páginas web, artículos académicos, libros también académicos, siempre del inglés al español. Em, pues bueno, siempre decía que era un poco a expensas de mi salud mental y de mi tiempo libre, ¿no? Porque al final, si O sea, no lo trabajas, recomiendo. lo recomiendo a medias porque hubo una época, unos años muy duros porque estaba haciendo todavía también mi doctorado a tiempo parcial, me tuve que bajar de tiempo completo a tiempo parcial porque también tenía un contrato de docencia en la universidad, estaba en el departamento de hispánicas y daba prácticamente todas las asignaturas de traducción dentro de filología, el equivalente a filología hispánica en los 3 años. De hecho, en esa época no teníamos una cosa que luego se lanzó muy buena en UCL, que era un concordato para respetar las horas del profesional, perdón, del personal de docencia, que eso también lo podemos retomar, porque evidentemente el contrato de la industria es porque los contratos lo permiten y porque existe un sistema en recursos humanos que permite que un profesional sin necesariamente un doctorado pueda tener un contrato a tiempo completo con un salario razonable y unas condiciones laborales razonables. Entonces, eso es otro factor que también hay que comentar cuando hablamos de esa especialidad que en otros países, como en España, por ejemplo, no es posible porque el sistema necesita que tengas una acreditación y que hagas una especie de competición, concurso, etcétera. O sea, son sistemas distintos. Pero bueno, en mi caso, hubo una época que yo estaba haciendo mi doctorado a tiempo parcial, estaba con mi propia, pues como autónomo y tenía mis clases también de traducción en la universidad. Y todo eso se compagina mal, se compagina a costa de dejar de hacer muchas cosas y de dejar de tener tiempo libre y de viajar menos, etcétera, etcétera, pero se puede hacer. Afortunadamente he estado en proyectos muy interesantes de subtitulado que me han permitido pues luego tomar ese conocimiento y tomar esa experiencia para mis propias clases. Y cuando pues surgen preguntas o surgen dudas, etcétera, pues puedo tirar precisamente de mi experiencia. Cada vez menos, como bien dices, pues es muy difícil tener ese trabajo de autónomo y mantenerlo porque es un mundo pues evidentemente competitivo y hay que dedicar mucho tiempo a buscar clientes, a mantener clientes y yo creo que mis clientes ya se han cansado de mí porque cada vez que me escriben les digo que no o no contesto al correo. Bueno, intento contestar. Yo creo que si me conocéis soy de los que contestan al correo, lo cual puede ser una ventaja pero también una maldición para aquellos de nosotros que no podemos tener email sin contestar o sin leer. Pero sí, digamos que en el último par de años que pues digamos han surgido oportunidades en el mundo académico que me han interesado, porque también en la vida uno va cambiando de intereses y surgen oportunidades distintas. Y pues ahora estoy un poco más con trabajo editorial, de revistas y demás, y eso me lleva demasiado tiempo. Entonces, pero sí, me parece que es fundamental. Perdón, pero tengo que aprovechar este momento en el que has dicho esto para decir que una de las correcciones mejor hechas que he recibido nunca fue tuya. O sea, de una reseña que escribí. O sea, me pareció... ha dicho antes que es un gran lector, es también un gran revisor, o sea, un nivel que, madre mía, o sea, me encantó. De hecho, creo que fue el día que decidí que era fan tuya. cuando vi, Muchas gracias, Blanca. Cuando vi aquello. Te iba a decir que no sé si te pasa también ahora que dices que puedes, bueno, o que tienes que rechazar algunas ofertas que te llegan, que
como que los profes de universidad también nos convertimos un poco en empresas de trabajo temporal para estudiantes, ¿no? Como que tienes en el radar estudiantes buenos que has tenido y en el momento en el que ves que no llegas a los encargos que te pueden, ¿no? O no que te lleguen a ti, sino que se te dan a conocer, no necesariamente que sean ofertas para ti, como que acabas ahí también, ¿no? Tirando de buenos estudiantes. Lo digo porque creo que también es una motivación para currárselo en clase, ¿no? Luego el profesor te tiene fichado y puede ser que encargos buenos acaben llegando así, de una manera un poco, ¿no? No sé, ¿te pasa también? No sé si te pasa. Creo que los estudiantes muchas veces no son conscientes de que los profesores también hablan de ellos y también conocemos sus nombres y su trayectoria y cómo trabajan o si no trabajan o si trabajan muy bien. Y la realidad es que efectivamente, como bien apuntas, los estudiantes que, digamos, destacan o que normalmente son también competencias transversales, ¿no? Pues contestar, Exacto. estar ahí, hacerlo todo a tiempo, hacer preguntas en el momento indicado, ser, pues que se Proactivo. pueda ser proactivo, tener ideas críticas propias, creativas, todo eso los profesores lo vemos y cuando luego evidentemente llegan preguntas de empresas o de cualquier sitio, estamos buscando una persona que tal y cual, pues te vas a acordar evidentemente de aquellos que te marcaron pues de forma positiva, ¿no? Aunque bueno, desgraciadamente de los que te marcaron de forma negativa también te acuerdas de vez en cuando, Sí, por un motivo o por otro. Sí, pero esos no los... perdón, o sea, digo que esos no los recomendaremos. Pero también te acuerdas. Guillermo, ¿qué quieres decir? Quería aprovechar aquí para hacer una mención también un poco anecdótica de que yo he sido uno de estos alumnos y les he preguntado a mis profesores, les he ido detrás y les he dicho, oye, esto de la subtitulación me parece muy, muy chulo, quiero saber más y me recomendaron libros y recuerdo en una de las primeras clases con Anjana, de hecho, con Anjana Martínez, que me acerqué y le dije, no, recomiéndame. ¿Y esto de Track qué es Track? ¿No? Entonces era pues la lista de traductores que luego se convirtió en grupo de Facebook y que ahora no sé muy bien en qué ha quedado la cosa, pero sí, o sea, yo lo he vivido y como profesor o sea... También, claro, por supuesto, he estado en los dos lados, pero quiero decir que se agradece cuando alguien está interesado y no das una clase para una pared. O sea, realmente esa interacción es chula. Total, además, yo es que lo siento si soy pesada, pero lo digo por si hay gente que nos escuche que sea del perfil posible desmoralizado por la inteligencia artificial. Todas las competencias así transversales que ha dicho Alejandro son las que no te da el ChatGPT. O sea, todas ellas, ¿vale? Justamente, ¿no? El pensamiento crítico, la creatividad, ¿no? Que es verdad que el ChatGPT puede ser creativo, ¿eh? No me estoy ahora metiendo yo con ninguna inteligencia artificial en concreto, pero que, en fin, creo que todo el mundo entiende lo que quiero decir. Hablando justamente de esto, ¿nos puedes hablar un poco como docente, ¿no? Como profesor? Dinos un poco qué asignaturas das ahora, porque de hecho así nos queda más claro a todos. Y dentro de estas asignaturas, ¿qué tipo de competencias te parece que son las que más busca el mercado? Pues por este contacto que tenéis con la industria o que tú como profesor buscas en los estudiantes. Sí, va cambiando las asignaturas que vamos dando dependiendo un poco de las necesidades, de los sabáticos, que es también algo muy positivo de Reino Unido, que uno puede pedir cada 3 años o algo así, pues un año o medio año para trabajar en algo de investigación, pero bueno, este año precisamente estoy muy contento con mis asignaturas. Tengo 2 de último año de grado, que aquí sería pues... cuarto año porque tienen el año en el extranjero obligatorio. Doy traducción audiovisual, español-francés. Yo me encargo de las clases magistrales y de español y los seminarios de francés lo da mi compañera Cecil. Luego doy por primera vez este año, por fin hemos abierto una asignatura de accesibilidad en los medios pues con audiodescripción y subtitulado para sordos. Y luego me toca en máster el trimestre que viene una asignatura que es de la profesión del traductor,
Professional Skills for Translators, que le estamos un poco dando vueltas al nombre porque es mucho de gestión de proyectos. Es una asignatura que retomé allá por 2017 cuando yo estaba muy en activo en la industria y la rediseñé bastante. Me dieron mucha libertad para hacer un poco lo que yo quise con el diseño de la asignatura y metí bastante gestión de proyectos. Mucho de pues tiempos, facturas, incluso declaración de la renta, el equivalente aquí en España, los límites de lo que se puede pedir, de lo que no, etcétera. Y la otra asignatura que doy, porque mi compañera Rocío estará de sabático, es la de voces superpuestas y doblaje. El año pasado di su titulación porque Jorge estaba de sabático. Nos vamos un poco cubriendo entre nosotros. Los sabáticos, ¿no? También tiene que quedar claro para la gente que no lo sepa que los sabáticos suelen ser el año en el que parece que estás descansando pero trabajas más que nunca. Exacto. O sea, lo digo como mensaje importante, que nadie se crea que están haciendo el vago las personas que están de sabático, porque lo contrario, suelen estar ahogados de trabajo en muchas otras cosas, o viajes, pero viajes de trabajo, ¿se entiende? O sea, mucho curro, vamos, sí. Lo que dices del nombre, Alejandro, es importante porque me acuerdo de que cuando hice la carrera teníamos la asignatura optativa, que podíamos elegir o no, de ontología de la traducción. Y mucha gente no la eligió, yo no la elegí, de hecho, porque ni siquiera me paré a buscar qué significaba deontología, ¿vale? O sea, yo vi ahí un palabra y dije, esto no me interesa, esto no sé qué, da igual. Entonces, es importante porque ahora, sabiéndolo a posteriori, claramente la habría elegido. Ya. Totalmente de acuerdo. Ahí nos faltó proactividad, Guillermo, no es propio de ti, ¿ves? La proactividad, tendrías que haber buscado la palabra. Ay, pues una cosa, me ha parecido muy curioso, no me esperaba para nada lo que has dicho de que la asignatura de accesibilidad la acabáis de abrir. ¿Por qué te parece que ha tardado tanto en un sitio como UCL, ¿no? Un programa como el vuestro, en abrirse una asignatura así? Porque para mí sois de los que llevan más recorrido, ¿no? O sea, estamos hablando de que Argentina se ha avanzado. ¿Sí o no, Damián? Argentina ha tenido antes. No sé qué estás queriendo decir con eso. Hasta Argentina lo hizo. No. A ver, no hasta Argentina. Al contrario, pero si el máster de la U va a ser el primero específico de esto. Claro, ya lo sé, pero yo, en mi modo un poco Sheldon, quiero aclarar que no era. Sí. Modo Sheldon on. Exacto. Me gusta el concepto. Bueno, eso, que sí era pues el primer máster especializado en traducción audiovisual de América Latina y ha tenido desde el principio accesibilidad, ¿no? Y incluso siendo el primero de América Latina, que se supone que ha llegado más tarde, ¿no? Que en muchos otros países, bueno, en este caso continentes, si hablamos de toda América Latina, pues me ha sorprendido que en el caso de UCL también haya tardado esta asignatura. ¿Por qué así? Creo que falta un poco de contexto institucional. Centras, que es donde damos el máster, ese máster como máster tiene más de 25 años, pero no estaba en UCL. Antes estaba en Imperial, tiene otra trayectoria distinta. Allá por 2013 me parece que fue, pues un par de años antes de llegar yo a UCL, se pasó ese máster a UCL. UCL, estamos en la Escuela de Lenguas Modernas y como tal es una escuela, departamento, lo que pasa es que le llaman escuela, pero es un departamento muy enfocado en lo que es la lengua y la literatura, más la literatura diría yo, los estudios culturales, estudios de cine, programas de literatura comparada. No existe ni ha existido el grado en traducción e interpretación. Fue precisamente Centras quien llegó y revolucionó trayendo tecnología, poniendo un laboratorio. Sí que había un programa de máster de traducción porque estaba ahí también Theo Hermans, había una trayectoria académica, pero era más afín a la literatura comparada, siempre más teórica, siempre más enfocada a la literatura, mientras que Centras ha sido más tecnología. Por lo tanto, audiovisual no existía a nivel de grado en la escuela hasta que en 2017 levanté la mano y dije, ¿puedo diseñar una asignatura que se llama Traducción Audiovisual, Teoría y Práctica, por favor? Y la podemos dar en español y francés. Bueno, está aprobada también para italiano, alemán, etcétera, pero es difícil encontrar
colegas Estudiante. que la impartan, o no, bueno, colegas que estén interesados. Entonces, la de audiovisual en grado lleva solamente desde 2018. Tuvo muchísimo éxito. Siempre hemos tenido que poner un límite porque evidentemente los estudiantes tienen muchas ganas, ¿no? Hace unas semanas estaba leyendo algunos comentarios porque los estudiantes nos van evaluando continuamente durante el trimestre para ver las cosas que van bien, que no van bien, etcétera. Y varios estudiantes decían, por fin estoy haciendo algo relacionado con la industria, por fin veo algo que puedo aplicar al mundo profesional. Y yo pensando, uff, ¿qué harán si esto es lo poquito que, ¿no?, que están viendo de industria? Pero es que aquí, digamos, la educación es distinta. A nivel de grado tiene otro enfoque totalmente distinto. La especialización ya se hace en el máster. Y eso, hay algunas universidades que sí que tienen grado en traducción, pero me parece que en Londres solo queda Westminster o a lo mejor London Met. Ambas, London Metropolitan y Universidad de Westminster. Pero si os fijáis un poco en las universidades, sobre todo del Russell Group, que son las universidades más institucionalmente antiguas, consolidadas, etcétera, no tienen grado en traducción. Tienen grado en lenguas, en lingüística, en lenguas modernas, literatura, pero no tienen grado en traducción e interpretación. Bueno, pues, a ver, en realidad yo creo que es un poco sintomático. En el caso del Reino Unido, se ve muy claramente que en muchos países europeos habían salido las facultades de traducción por las instituciones europeas, tipo la Comisión Europea, que necesitaba traductores, y a lo mejor ¿no?, el anglocentrismo no había llamado la atención sobre la necesidad de grados específicos en traducción, sobre todo si pensaban en estudiantado de allí. ¿No? Anglófono. No sé, no tengo ni idea. Esto es un poco far-fetched, me lo estoy... ¿no? O sea, no sé si será ese el motivo, pero puede Es ser. un tema interesante porque también había departamentos en esa época que ya no ofrecen traducción, hay otros departamentos nuevos que han creado másteres nuevos, ha habido mucho movimiento. Es relativamente fácil para una institución como una universidad cerrar departamentos cuando no hay demanda. Un ejemplo muy claro es en la Universidad de Warwick, que cerró completamente traducción. Dejó de tener, estaba, si no recuerdo mal, creo que era Sherry Simon, luego dejó de haber traducción un tiempo y ahora otra vez hay traducción y desde luego hay un gran compañero de audiovisual que es David Orrego, que está dando precisamente y es profesor de traducción audiovisual porque han retomado ese interés en traducción audiovisual. Va mucho por la dirección, interés que tenga la universidad, lo cual puede ser positivo, pero también puede ser negativo, pues, para departamentos que llevan mucho tiempo y que por un motivo o por otro, pues, desaparecen. Pues sí. Y perdona, Blanca, volviendo a lo de accesibilidad, sí que había accesibilidad en el máster. Creo que no he aclarado eso, pero en el máster había una asignatura que de hecho yo también cursé cuando hice el máster, que era Accessibility to the Media y que tenía ambas disciplinas, y ahora afortunadamente esa asignatura se dividió en dos. Y tenemos una asignatura para audiodescripción que la imparte Shag Yousaf, que es el gestor de audiodescripción en ayuno, que era antes SDI Media. Antes las daba Louise Fryer, que también una audiodescriptora bastante conocida y una bellísima persona. Y subtitulado para sordos, que lo da Soledad Zárate, que escribió un libro también en UCL Press, que yo no sé vosotros, pero yo uso constantemente en mis clases porque es muy bueno. Nosotros también lo usamos mucho. De hecho, Louise Fryer también tiene un manual de audiodescripción, que es conocido. O sea, son dos personas de referencia total, ¿no? Me parece muy buena noticia lo de que ya cada uno de los servicios tenga su propia asignatura. En eso ves, Damián, todavía la uva se puede hacer así. Eso me parece muy buena noticia y me genera también la pregunta de si después de tantos años seguimos reduciendo la accesibilidad a estos dos servicios. ¿Sabes? Que no sé, ¿cómo lo ves eso? A nivel curricular, bastante. Hace un par de años me llegó la oportunidad de
montar una escuela de verano de accesibilidad con Irene Ranzato en la Universidad de Roma, en Sapienza. Y cuando vi esa oportunidad dije sí, directamente. Dije, venga, porque aquí empezamos desde cero, hacemos lo que veamos nosotros sin estar confinados a un currículum, a un programa académico que hay que seguir con créditos, etcétera, porque eso para aquellos sobre todo estudiantes que nos estén escuchando, es un tema muy complicado. Sin ir más lejos, este año, por ejemplo, estamos en plena reforma curricular y hasta 2027 no podemos lanzar asignaturas nuevas ni modificar ni nada porque hay una revisión del departamento, de la facultad, etcétera. Son procesos muy complejos. Pero bueno, en esta escuela de accesibilidad que ya hemos hecho 2 ediciones, una primera en verano, en la cual nos dimos de bruces con la realidad de esa ciudad de Roma en junio y esas temperaturas, y el año pasado la hicimos en febrero. Entonces pasó a ser escuela de invierno. Cambio logístico. Aprendimos the hard way, ¿no? Y ahí pues damos un poco de todo, damos también museos, hacemos touch tours que hemos organizado con bastantes museos en Roma, hablamos también de las artes escénicas en general, de las audiointroducciones, de los audiosubtítulos, hablamos del acceso a los edificios también, hablamos de los documentos en braille, etcétera, etcétera. Y es un tema que a mí también personalmente me ha interesado y por fortuna pues también a través de Jorge, que tiene muy buenos contactos en el centro, pues hemos estado en contacto con el English National Opera, que es la ópera emblemática de aquí de Londres, nacional, y también con el Royal Ballet and Opera, que antes se llamaba Royal Opera House, pero ahora se llama Royal Ballet and Opera, y sin ir más lejos, el subtitulador va a venir la semana que viene a mis clases a hablar un poco con los alumnos porque hemos establecido unas relaciones muy buenas, quieren cambiar también algunos de sus programas que utilizan, han empezado también a meter en sus subtítulos identificación de personajes, sonidos, etcétera, que os puede parecer un poco, os puede llevar la mano a la cabeza de, pero no lo hacían antes. Pues la verdad es que no lo hacían antes, lo están empezando a hacer ahora porque digamos que hemos estado en diálogos con ellos, han venido también al Accessibility Day, que también fundamos hace un par de años, que invitamos a Pablo Romero y a Luis Fryer el año pasado, también lo continuamos con una mesa redonda de artes escénicas. Es un tema que está un poco bastante en auge, que estamos bastante interesados, pero volviendo a tu pregunta, yo creo que Blanca a nivel curricular exactamente sí. Es como esa división de no, hacemos audiodescripción y hacemos subtitulado para sordos porque es fácil, digamos, están los materiales, es natural, es algo orgánico, ¿no? Sí, bueno, y estamos de acuerdo en que en relación con la traducción y muy en concreto con la traducción audiovisual, ¿no? Y intersemiótica, pues son las dos modalidades ¿no? más claras, pero bueno, es verdad que también hay otros servicios, ¿no? Pues tipo las adaptaciones a lenguaje fácil de comprender, que a lo mejor facultades de traducción podrían integrar de manera más natural, ¿no? en los currículos. En la Pompeu tenemos una propuesta que espero, justamente lo que decimos de cuando se abren las asignaturas, espero que el año que viene se pueda abrir por fin porque ya está, digamos, aceptada y tal. Que va a cubrir un poquito más allá, digamos, estas otras cuestiones también. Y también yendo hacia posibles servicios híbridos, ¿no? Personalización, ahora que estamos en este momento en el que puede ser que vayamos hacia ahí, pues creo que es interesante. Pero vaya, está claro que si tienes una asignatura de audiodescripción, tú puedes introducirle estas cuestiones. O sea, el nombre de la asignatura no te limita, eso lo tengo claro. Pero la parte híbrida, capaz, no sé si entiendo lo que vos decías de la separación, ¿no? Pero me parece que también esta idea de la accesibilidad como un conjunto y todo lo que implica, y eso abre las puertas a otras cosas además de esta división, es importante porque sobre todo en lugares donde no está tan claro, bueno, ofrecemos este servicio y ofrecemos este otro servicio, ¿no? Por ejemplo, acá en algunos casos cuando hay, hace poco, un ejemplo de un musical infantil en donde hacen funciones que son especiales, pero no son funciones con
no sé, audiodescripción y nada más, sino que hay un montón de cosas con, no sé, bajar las luces, espacios seguros, un montón de que va más allá de esa división, ¿no? Entonces, pero para poder montar una obra así, donde hay un montón de factores que van mucho más allá del subtitulado y de la audiodescripción, creo que también está bueno el concepto de trabajar la accesibilidad como un concepto integral y no necesariamente como partes divisibles, ¿no? O no solamente de esa forma, qué sé yo. Sí, yo creo que para que, perdón, solo muy rápido respondo a Damián, que creo que para que los estudiantes visualicen o se visualicen como posibles técnicos de accesibilidad de un equipamiento cultural, es necesaria esta visión transversal de todas las cuestiones que ellos tendrían que controlar y no necesariamente generar. Es decir, tú puedes ser técnico de accesibilidad y no ser el audiodescriptor, pero lo que tienes que saber es que tiene que tener la audiodescripción, tienes que saber pues qué estándares de calidad debería cumplir, ¿no? Quiénes son buenos proveedores para hacértela y este tipo de cuestiones. Perdón, que quería hablar Alejandro, es nuestro invitado, que hable él. Es el programa y la idea de Pablo, acá en Uruguay, Florencia Facioli también, ¿no? Esta idea del conocimiento integral, aunque después no vayas a ser vos la persona que hace la descripción. Exacto. Sí. No, yo quería decir que muchas veces la figura del coordinador de accesibilidad todavía no existe en muchas instituciones, sin ir más lejos en las dos que he mencionado en Londres. Mucho tema de accesibilidad lo lleva la taquilla, la box office de la institución, que tienen ellos su propio listado, su base de datos de personas que, pues digamos, han ido y han dicho, pues yo tengo esta necesidad, o yo necesito esto, o a mí me hace falta esto, tal, y llevan ese tipo de registro. Pero no, por ejemplo, los dos que he mencionado no tienen audiodescriptores en plantilla ni tienen plan de hacerlo, porque todo lo externalizan, sobre todo por Vocal Eyes. Sin embargo, sí que tienen subtítulos y sobretítulos, porque sobre todo en el Royal Ballet and Opera trabajan con traducciones, mientras que el English National Opera trabajan ya traducidos, o sea, ya cantado en inglés, ¿no? Al contrario que en el otro. Creo que son prácticas que tienen también mucha solera, muchos años, mucha tradición por detrás. Parece que no, pero este es un país también de muchas tradiciones y son muy tradicionales en algunas cosas. Pero me parece que hay ganas de cambiar las cosas. Sin ir más lejos, una de estas instituciones hasta hace poco sacó no sé si era una plaza de 1 año o 2 años para una persona que se encargase de revisar todo lo que era la provisión de servicios de accesibilidad. Esa persona ya se ha ido, porque me parece que se ha ido a Australia a trabajar de nuevo en televisión, accesibilidad en televisión, etcétera. Pero se hicieron bastantes cambios y entre ellos es uno de estos que he dicho de meter identificación de personajes, sonidos y diferentes tipos de servicios. Pero claro, tenemos que darnos cuenta que también en este tipo de prácticas entra mucho el plano creativo, entra mucho los directores que estén dispuestos a que se haga una cosa u otra. Recuerdo el año pasado también estuve en un proyecto de Creative Industries trabajando dentro de la universidad con algunos creativos de teatro y cuando hablábamos de accesibilidad siempre tenían un pero, ¿no? Pero entonces eso me afecta a mí a esto. Pero tal. Y decía, bueno, pero es que ese es precisamente el propósito de hacer pre-production, ¿no? De antes de que empieces a pensar en todo, que tengamos esta conversación y que veamos qué puntos flacos o qué problemas posibles pueden salir de tu idea, ¿no? Sí. Pero bueno. Eso creo que es... o sea, tampoco quiero dedicar muchísimo más tiempo, porque, o sea, a mí me interesa mucho. Yo te invitaría otro día solo para hablar de todas estas cosas, pero creo que es como el gran tema de la accesibilidad a veces, ¿no? Con los propios creadores, conversaciones que se dan de, yo qué sé, me has subtitulado mal un poema pues por reducción de caracteres, ¿no? Por restricciones de tiempo y espacio. Me pasó con una entidad aquí, no hace bueno, igual ya se entiende un poco cuál es, pero es igual, no hace falta que lo diga, pero digamos que era de recital de poesía, que me decían que no se podía hacer accesible con subtitulado en directo porque era palabra viva. Y yo, bueno, vale, es palabra viva,
pero tienes maneras de convertir la palabra viva en palabra escrita para una persona sorda o con hipoacusia. O sea, yo no te voy a hacer que la palabra esté muerta, ¿sabes? Puedes darle... Pero bueno, sí, o sea, creo que a veces hay un poco... También es desconocimiento, porque estas mismas personas luego se acaban moviendo y tienen mucho interés por la inclusión y a lo mejor lo que deciden es poner un intérprete de lengua de signos, y ahí lo que les pasa es pues, que les falta el conocimiento de saber que ese intérprete sirve para un perfil concreto de público, pero que no está cubriendo las necesidades de hecho, mucha parte de la población, bueno, de potencial público sordo o con hipoacusia. Pero bueno, estos temas dan para mucho. Ya que te tenemos aquí, te queremos usar un poco como de pitoniso, ¿vale, Alejandro? O sea, sabemos que no puedes adivinar el futuro, pero como tienes este conocimiento tan amplio de la industria, ¿no? Este contacto tan claro con profesionales... Pero no lo habíamos llamado específicamente porque puede adivinar el futuro, Alejandro. No era ese el motivo. En el 2021 iba a adivinar lo que pasaría ahora, en el 2025, pero como lo hemos llamado en el 2025, o sea, al final ha venido en el 2025, pues no sé, que nos diga lo que pueda. Te queríamos preguntar, y si quieres lo puedes relacionar un poco con lo que has visto esta semana, que justo has mencionado que ha habido este congreso Aptis, ¿no? En el que os habéis reunido distintas universidades del Reino Unido. ¿Nos puedes dar los titulares de lo que has oído ahí o cosas que tú sepas por tu cuenta? Sobre cómo está evolucionando la traducción audiovisual globalmente, ¿no? No sé si se ha hablado de si hay un volumen de trabajo distinto, si la calidad está cambiando, a lo mejor en parte por procesos de automatización de las traducciones y de, ¿no? el uso de posediciones. Sí, también hay cambios en los tipos de contenido. Un poco lo que te apetezca contarnos sobre el panorama tal como lo ves ahora tú. Sí, hombre, es muy difícil, ¿no? Ojalá tuviera la bola de cristal para ver qué va a pasar. Este congreso que mencionas, que tuvo justamente lugar ayer y antes de ayer, 3 y 4 de noviembre, para aquellos que nos escuchen más adelante, era de traducción en general, pero más enfocado a sinergias, colaboraciones entre la academia y la industria. Y podemos hablar un poco de eso, pero no era tanto de audiovisual. De audiovisual sí que ha habido congresos muy interesantes y de traducción profesional también aplicado a la localización, muy interesantes en Londres, como el que antes se llamaba MESA, que ahora es CDSA, que es todos los años, vienen diferentes empresas, tanto proveedores de traducciones como clientes de plataformas, de televisión, de incluso de cine, de diferentes tipos de plataformas, ¿no? Y evidentemente en el último par de años que he ido a estos eventos en Londres, se hablaba todo el rato de la inteligencia artificial. Es difícil obviar el tema de ChatGPT, de todos estos modelos que digamos pueden producir supuestamente traducciones. Podemos retomar un poco este tema que también salió bastante en el Congreso en estos 2 últimos días, pero una de las cosas que a mí me ha impactado a nivel un poco personal es cómo se ha transformado el panorama de los eventos de traducción en estos últimos años que ha surgido la inteligencia artificial, porque la automatización de procesos no es nueva, la traducción automática no es nueva, el reconocimiento de voz no es nuevo, son herramientas que llevamos usando y que se llevan usando muchísimo tiempo y antes se abordaban de una forma desde una perspectiva y desde que está la etiqueta de la inteligencia artificial y es un saco en el que entra todo, ahora de repente, yo no sé vosotros, pero han cambiado la nomenclatura de procesos, han cambiado incluso nombres de empresas, han cambiado logos, han cambiado eslóganes, muchísimas cosas para, digamos, acoger todo este fenómeno de la inteligencia artificial y nos hemos desplazado. Ya nos hemos olvidado de toda esta automatización y todas estas tecnologías que ya estaban ahí antes y que hay décadas de investigación en traducción automática, estadística, con base estadística, con base neuronal, etcétera, pero ya
todo eso lo obviamos, ya solamente inteligencia artificial. Y me gustaría citar lo que dijeron Claire Sutty y Christopher Frick en la plenaria de ayer, del segundo día del Aptis 25, cuando dijeron que los ChatGPT, etcétera, la inteligencia artificial puede traducir textos, pero es que nosotros los traductores hacemos mucho más, no solamente traducimos textos, porque si solamente nos limitamos a decir que traducimos textos, entonces apaga y vámonos. Hacemos mucho más, damos un servicio que va mucho más allá del texto escrito. Y eso es algo que se comentó bastante en el segundo día, precisamente porque hay una gran oleada de colegas, tanto en la industria como en el mundo académico, que quieren un poco cambiar esta nomenclatura del traductor, ¿no? Alegando que la figura del traductor se ha quedado obsoleta y que hay que buscar otros nombres, especialistas de la lengua, language professionals, language consultants, etc. En el podcast de Slator, ya que lo mencionaste, en el podcast de Slator, hace varios años ya, por lo menos 2 años que yo los vengo escuchando, que dicen, bueno, la definición del traductor, persona que traduce un idioma a otro, eso que la siguen poniendo en el Buró de Estadísticas de los Estados Unidos, es como, ¿cuándo lo van a actualizar? ¿Por qué se dice solamente eso? ¿No? Que por ahora se mantiene así, pero está esa queja. Sí. Yo sinceramente no estoy de acuerdo en que haya que cambiar la nomenclatura, porque sería un poquito irónico que por un fenómeno tecnológico de los últimos 5 o 10 años cambiemos una figura que ha existido durante miles de años. La palabra traductor, la figura del traductor, la profesión es reconocible de forma histórica y hay un registro, hay una historia detrás, hay un bagaje que todo el mundo reconoce. Si ahora de repente hablamos de especialistas, ¿no estamos un poco tirando la toalla? ¿No estamos diciendo que, bueno, sí es que puede ser un traductor la inteligencia artificial porque traduce textos? Es que hacemos mucho más que eso. Si decimos que tenemos que cambiar el nombre porque la inteligencia artificial puede traducir textos, entonces estamos reconociendo que somos reemplazables. Y yo no estoy de acuerdo. En ese sentido, un segundo, voy a mencionar aquí a Patrick, a defender a Patrick, por supuesto, que siempre hace no sé cuánto tiempo que dice, ya cuando se inventaron el palabra de localización y localizador y demás, ya dijo, pero que si somos traductores, lo que hacen es traducción y traducción. Estaba pensando exactamente lo mismo. Además, hace poco, cuando vino a Buenos Aires y a dar unos talleres, él dijo, antes de hacer un debate sobre todas las otras cosas, terminemos el debate de la definición de qué es el traductor, la traducción, porque si no cerramos ese debate, ¿cómo podemos decir que ya no somos traductores, ¿no? Ahora somos esto, lo otro? Que de hecho en el Congreso de la ITA, que yo estuve hace unos días, se hablaba mucho de eso, de que algunas empresas estaban cambiando, incluso algunas el SPIS, o sea, no el freelance, directamente su nombre a Global Solutions Provider, una cosa así, en vez de Language Service Provider, o una cosa como para diciendo, bueno, ahora como ya la ChatGPT ya traduce, ahora hay que reinventar y hay que hacer esto. Y, claro, pero ahí es totalmente de acuerdo con lo que decís vos, Alejandro. Y además, una cosa que me parece muy importante, que la escuché en una ponencia de Arle Lommel de CSA Research, que es que nosotros como profesionales de la traducción venimos hace 30 años o más lidiando con la inteligencia artificial, porque lo que es la traducción automática o el software de traducción de la década del 90 es el equivalente a lo que es la inteligencia artificial hoy. Y el traductor profesional viene trabajando con eso desde la década del 90. Entonces, también tener presente que somos una de las profesiones mejores equipadas para integrar esto a nuestra vida profesional, e incluso para decir, pero bueno, yo creo que el problema de toda la vida nuestro es el marketing, eso lo voy a decir siempre, de poder dejar en claro de qué sirve. Con este famoso, por ejemplo, informe de Microsoft que nos pone a nosotros como la primera profesión que se va a extinguir por sobre otras profesiones que ni siquiera son carreras universitarias ni nada por el estilo, y que los medios reproducen una y otra vez, y ahí está por ahí la falla,
profesional, personal de las asociaciones de las universidades de decir, no, esperen, como la traducción es esto. Sí. Pero bueno, es un debate muy profundo. Tenemos colectivamente síndrome del impostor. O sea, somos los primeros, ¿no? O sea, parece como que la visión que se tiene del traductor socialmente, pero no desde dentro, es la que hemos asumido. O sea, la del traductor que en realidad no usa herramientas, que está en su casa en pijama, incluso traduciendo a mano y si me apuras ni con diccionarios, o como mucho con uno en papel y mirando lentamente cada definición. Nos hemos creído la definición de traducción que hay gente que no tiene ni idea de lo que es la traducción. O sea, es buenísimo. Estoy totalmente de acuerdo y ayer otro de los argumentos que salió y que me parece extremadamente acertado en este contexto es precisamente que por cómo se ha vendido la traducción como un servicio, como un bien comercial que está sujeto, por lo tanto, a una negociación y que está sujeto a una oferta y una demanda, precisamente por esa afinidad de traducción como servicio y por esa tradición que la hemos tomado como una verdad universal, que es la de facturar por palabra o en subtítulos por minuto, por ejemplo, ahí hemos perdido bastante y eso es un punto que se abordó en el Congreso de ayer, porque no en una factura, cuando uno a un cliente solamente le explica he traducido 100.000 palabras y esta es mi tarifa por palabra y este es el total, se pierde todo lo que hay detrás de ese proyecto. Entonces, hay empresas como la que invitamos, es que claro, se me ha olvidado decir que en el congreso de ayer y de antes de ayer del Aptis 25 había un requisito sine qua non que era que todos los ponentes tenían que venir con alguien de la industria. Tenían que ser ponentes académicos y o industria, o si eran individuales, pues tenían que tener ambas figuras, ¿no? Ambas chaquetas, la chaqueta de académico y la chaqueta de profesional. Y precisamente de esta empresa de Atlas, que se llama Atlas Translations, decían que ellos intentaban evitar el facturar por palabra, que intentaban usar otro modelo de negocio, cambiar ese modelo de negocio para educar al cliente y que viese el cliente que no es solamente traducir esas palabras, que de nuevo lo puede hacer ChatGPT, pero el traductor humano no solamente traduce, sino que hace muchas otras cosas. Da todo ese paquete de servicios y esa experiencia y ese contacto y esa gestión, etcétera. Y es un tema que está un poco, pues yo creo que todavía debatiéndose. Yo llevo muchos años y que los he explicado a mis alumnos en los cursos. Cuando facturo, pongo, por ejemplo, si tengo varios documentos, el nombre del documento y el costo del documento y nada más. O sea, sin ningún. Y después en el presupuesto, un presupuesto que después el cliente puede leerlo o no, pero muy detallado de lo que implica el proceso de la traducción, porque también a veces se cree que es la traducción nada más y falta la revisión, el control. En el caso de audiovisual, no sé, pegar un subtítulo al video con nosotros en el caso de los clientes directos, o tener software o sistemas para manipular información confiable, que vos me puedas enviar una película que todavía no se estrenó a través de un medio y todo eso, es parte del servicio que uno ofrece. Por eso es, en la película que vos la querés para un festival, bueno, yo te la traduzco y te sale esto, y no por cantidad de minutos, para que después tener una conversación de, pero hay 5 minutos en los que no están hablando, eso me lo descontás, y todo ese tipo de cosas que se generan. Pero creo que también hay una cuestión de educación, y que eso vos lo decías dentro de lo que por ahí incluye la de ontología, que Guille nunca hubiera tomado, de explicar también cómo podemos llegar a ese número, porque una cosa es cómo mostrarlo al cliente, pero si después nosotros por nuestro lado seguimos haciendo la misma cuenta de cantidad de minutos por un monto de valor, también nosotros no estamos pudiendo poner en números el valor de nuestro trabajo. Es que el criterio profesional no es cuantificable, pero es necesario, porque es eso. Si tú llegas y pasas un texto por ChatGPT o cualquier inteligencia artificial, te va a dar una solución y tú le dices, ¿pero esto? ¿Seguro que es así? Y te dice, no, perdón, me he equivocado, realmente quería decir esto. ¿Pero seguro? Porque esto no me gusta. No, perdón. Y que todo el rato lo cambia y dices, pero a ver, ¿cuál es el criterio? O sea, ¿a dónde vamos con esto?
Y aprovecho para sacar una polémica actual que seguramente a lo mejor tenéis al radar, especialmente Damián, me imagino, que es que creo que en la última semana Prime Video sacó una serie de anime doblada con inteligencia artificial por completo al español de Latinoamérica. Y ha habido una polémica y me alegro de que la haya habido, de hecho, precisamente porque, claro, porque si no hay reacción, realmente las empresas que tienen una... O sea, que son empresas de servicios informáticos, no tienen ningún tipo de prejuicios. Ellos prueban cosas y van viendo lo que funciona y cómo reacciona el usuario. Y si 2 personas se quejan y toda la gente lo ve, pues la conclusión que sacan es, esto está bien, lo vamos a seguir haciendo. Y hubo una gran reacción de rechazo porque, aparte de que la traducción es todo calcado, por la falta de interpretación, o sea, es que no tenía ninguna gracia la historia. ¿También tuviste algo de esto? No lo vi, pero lo voy a buscar. Buscaremos ese. Qué raro que no me apareció en Reddit, porque estoy en todos los Reddit subocultos del mundo y no me Bueno, está en el difunto Twitter, lo vi yo. El difunto Twitter. Lo desinstalé hace un par de semanas. El mío está desinstalado hace tanto tiempo que está súper difunto. Así que... Yo creo que con lo que decías, Guillermo, precisamente de esa inteligencia artificial, que lo primero, bueno, creo que todos los que damos clase nos hemos dado cuenta de que, con perdón, se equivoca más que una escopeta de feria. Y hay muchísimas cosas que tiene las hallucinations y se inventa cosas, etcétera. Y creo que todos tenemos ejemplos que damos a los alumnos de precisamente todas las veces que falla y que además no es capaz de reconocer que falla, no es capaz de reconocer, incluso también con tema de estadística, por ejemplo, he probado a veces y no sabe justificar que lo ha hecho mal o no asume que lo ha hecho mal o te da un archivo y el archivo no se abre. El archivo está corrupto, o sea, hay muchísimas cosas ahí muy interesantes. Pero con este doblaje automático que dices al español de Latinoamérica, creo que es más importante que nunca hacer estudios de recepción y de percepción, y que precisamente nosotros, nuestra labor como académicos sea decir, perdonen ustedes, es que ¿quién les ha dicho a ustedes que el público quiere ver eso? ¿Qué pasa? ¿Que no tienen otra cosa que ver? Puede ser, que es que les están dando este producto y no hay una alternativa, porque si hubiera una alternativa mejor, tomarían la alternativa mejor. Pero usted como empresa está decidiendo que le va a dar ese producto peor porque es más barato y porque va a sacar ese beneficio y porque no tiene medios o interés de hacer esa inversión en esa lengua, y como no hay quejas, no, es que hay que ver precisamente qué es lo que piensan. Y creo que en este momento tenemos esa capacidad los académicos de tomar un poco las riendas de estas conversaciones y de estos debates y dar pruebas empíricas, hacer este tipo de experimentos, porque no se están haciendo. En LinkedIn había un debate sobre esto hace unos días, no sé si lo visteis, hablaban Rula, Sokoli, Patrick, entre otros, del tema de hacer ahora experimentos, usar justamente la recepción para justificar, ¿no? O para reivindicar la figura del traductor. Es que Rula es una de las que dice, muy linda la discusión de, no sé, pero pongámoslo en... A la otra que hay que seguir muy, muy cerca es a Anna Gerberov, que por ahí a veces como está en Países Bajos, pero ella ya lleva varios años haciendo estudios en donde con literatura, y ahora está haciéndolo con subtitulado particularmente, y que a veces justamente hay cierta parte de la comunidad de traductores que dicen, no quiero escuchar a esta persona porque está hablando de inteligencia artificial, pero justamente ella lo que está haciendo es presentar pruebas para por nosotros o incluso el traductor común y corriente, y no desde la universidad o desde las asociaciones, poder defender la postura y no simplemente con una opinión de mirá, yo traduje esto y me lo hizo mal, entonces no sirve, sino con datos concretos, ¿no? Sí, Rula lo que comentaba era si se podría investigar que una mala traducción hubiese dado lugar a una mala recepción, ¿no? Y al revés, no solamente con el uso de herramientas de automatización, sino en general. Y Patrick lo que comentaba, que me pareció súper interesante, fue el problema que tendría metodológicamente este tipo de estudio desde el punto de vista de los posibles sesgos, ¿no? De cómo eliges
qué película en concreto estudias, ¿no? Qué preguntas planteas sobre esa, ¿no? O sea, que no sea ya tendencioso el análisis, porque entonces ya Sí, lógico. no es serio de partida y entonces ya nadie nos toma en serio otra vez, ¿no? Pero bueno, que creo que es un debate abierto, como otras cosas que hemos dicho en la entrevista, que va a dar de sí en los próximos años, yo creo. Y si me No sé permites, si... Blanca, volviendo también sí, al tema de no sé. audiodescripción, con perdón de volver a la accesibilidad, porque No, sí, muchas veces siempre. muchas veces hablamos de traducción, pero también puede ser de producción. Y en audiodescripción se ha estudiado bastante el tema de generación de audiodescripciones, de voces sintéticas, y es un tema que se abordó en el último simposio del RNIB, que es el Instituto de Personas con ceguera de aquí de Reino Unido, y se presentó un proyecto de investigación precisamente con usuarios de la Universidad de Surrey que lo lideraba Sabine Braun, y lo que hicieron fue comparar pues la recepción de diferentes vídeos creados de diferentes formas. Pues unos tenían el guión hecho totalmente con un software, otros tenían, creo que utilizaron Gemini de Google, y luego otros lo hicieron con un audiodescriptor humano. Y vieron los diferentes vídeos. Y evidentemente los resultados fueron bastante contundentes, y es que los usuarios preferían la de los humanos. Sorprendentemente, un programa que estaba dedicado precisamente a crear audiodescripción de forma automática tuvo peores resultados que Gemini, que era está diseñado para cualquier otra cosa. Y se habló mucho de ese tema. La mayoría de ponentes del simposio eran usuarios de audiodescripción, consumidores, y surgió también un debate muy interesante que me lleva otra vez de nuevo a esto del doblaje, que es, vale, pero ¿qué pasa cuando no hay? Cuando no existe material audiodescrito. ¿Es justificación suficiente que haya algo, aunque no sea igual de bueno que algo humano? Y creo que es un debate muy interesante, pero es un debate en el que si caemos puede tener consecuencias negativas, porque de nuevo las empresas se pueden aferrar a un clavo ardiendo para decir, pero es que los usuarios prefieren cuanto más mejor. Y claro, creo que de nuevo en este debate tenemos que decir, ¿es eso suficiente? ¿O es eso correcto? ¿O es eso apropiado? ¿no? Es como el caso, bueno, se parece un poquito, creo, al caso de, no, claro, a lo mejor subtitulado para sordos no hay tanto, pero hay subtitulado. No tienen las didascalias, pero claro, está subtitulado, ¿no? Entonces entras también en el debate de, ¿hace falta la distinción entre subtitulado para personas sordas y subtitulado convencional? Siempre va a salir perdiendo la comunidad sorda en este debate, siempre, ¿no? Que esto es una cosa de la que hablamos también en este podcast con Pablo Romero Fresco, ¿no? Lo interesante en ese sentido es lo que ha hecho Netflix, ¿no? Que ahora sí que ha incorporado subtítulos en inglés, digamos la transcripción, sin ningún tipo de etiquetas, ni identificación, ni nada. Es interesante, pero claro, ¿qué presupuesto tiene Netflix para ofrecer todos esos servicios? Pues hay una financiación por detrás, tiene que haber personas que decidan que eso es importante. Sí. Esa me parece la mejor parte porque, por ejemplo, en el caso de Amazon Prime, presupuesto tienen, pero deciden hacerlo todo así, ¿no? Claro. También hay que distinguir, aprovecho para mencionar que hay que distinguir lo que son contenidos propios de la plataforma y lo que es fondo de armario que está para rellenar y que no quede como muy pobre, ¿no? La oferta. Entonces, sí cuidan mucho más una serie de proyectos que otros. Y por desgracia, para la gente a la que le encanta el anime es carne de cañón y siempre prueban un montón de cosas con anime. Es así. Sí. Yo creo que tienes toda la razón, Guillermo, en que es importante distinguirlo, pero que a la vez habría que exigir responsabilidad sobre lo que tú quieres tener en tu plataforma, ¿sabes? Porque claro, si no, es muy fácil decir, no, es que esto no era mío, ¿no? O sea, recuerda Apple TV cuando... Es lo que hacía Netflix al principio, es eso. Sí.
Yo me acuerdo de haber ido a un Language in the Media en el 2016 donde decían, bueno, pero la gente se queja de nuestras traducciones, pero no son las traducciones de los productos originales. Y después todo el mundo decía, bueno, ok, pero igual está en tu plataforma, o sea, tenés que hacerte cargo vos de eso. Y bueno, después ahora no se nota tanto porque la mayoría del contenido es originals, pero antes era un poco más evidente. Claro. Sí, sí. Bueno, y sí, me acuerdo de la primera comunicación en aquel Ispata virtual, Apple TV, que tenía 44 títulos. Claro, todos estaban con todo, todos tenían todo. Pero ahora que tiene un montón de cosas que no son suyas, pues ya adiós a la accesibilidad, ¿no? Claro. Pero bueno. Yo creo que ahora que Alejandro ha cambiado la iluminación de su habitación, es la hora de ir terminando la entrevista, si os parece bien. Yo tengo una petición antes de cerrar. Bueno, adelante, Vale. adelante. Porque- Yo no porque- hago terminar a nadie. Pero no me extiendo. Como alguien que también ha tenido siempre mucho interés en el mundo académico y tal, pero que por alguna razón ha seguido un camino muy diverso. O sea, una vez doctorado, tú te has decantado por la universidad porque es que es a lo que te obliga todo esto. Y yo he tirado más por la traducción pura y dura. Es lo que le gusta, lo que lo apasiona, lo que. Claro, lo no, que pero lo cada mueve uno. Día a día. No, Claro, pero es lo a que mí. te obliga. Sí. Pero a lo que quiero llegar es a que no siento que pueda mantenerme al día con las investigaciones que van saliendo, con los artículos y demás. Tú, a alguien en mi situación, a alguien que no esté escuchando que traduzca todos los días pero que no pueda ponerse al día, ¿qué le recomendarías de tus investigaciones o de artículos recientes que creas que sean muy punteros y que merezca la pena, bueno, consultar? Y de cómo llegar a eso, de cómo, sobre todo para el profesional, cómo llegar rápidamente a esas publicaciones y que no queden. Aunque no necesariamente, Patrick ha dicho, el académico escribe para el académico, pero yo soy partidario y se lo doy a mis alumnos, lean este paper, lean este otro, pero muchas veces es difícil llegar por la cuenta de ellos. Así que no solo la recomendación de qué cosas, sino de cómo encontrar esas cosas con más facilidad. Toma preguntita final, Alejandro, venga. Es una pregunta muy interesante porque muchas veces la investigación más novedosa no siempre se publica en abierto. Y eso es un gran problema porque la mayoría de revistas con mejor posicionamiento suelen ser de empresas que generan un beneficio y que por lo tanto se suele acceder a esos artículos por la universidad. Pero hay ciertos recursos que están publicando bastante en audiovisual. Evidentemente, The Journal of Audiovisual Translation, JAT, yo siempre estoy pendiente de qué es lo que sale porque ahí verdaderamente eso es una mina de oro de investigación de audiovisual. Pero hay algunas revistas en abierto que últimamente sí que han publicado bastante de audiovisual, como por ejemplo Lingüística Adverpiencia. Hay un número especial muy interesante también de automatización, etcétera, no sé si fue del año pasado, hace un par de años, ya los años me bailan. Luego está la de Parallels, también de Suiza. ¿Perdón, Blanca? No, que era un pensamiento en voz alta que creo que es de hace 2, porque el special issue del pasado fue el de Social Justice, porque participé con Irene Hermosa en un paper y lo sé por eso. Y como creo que special issue tiene uno al año, esa revista, me suena. Entonces sí, solo imagino publican, que es el del 23. Sí. Me imagino que es el del 23. Sí, solo publican números especiales. Lo ves también, es que son como sus temporadas de series, es igual. ¿Has visto la 1, la 2 o cuál es la última? Joder, hay mucho trabajo detrás de los números y de los volúmenes y demás. Quiero que quede aquí, que quede constancia que hay muchísimo trabajo por detrás, pero hay revistas de verdad que merecen mucho la pena. Justamente, bueno, hay figuras a las que hay que seguir. Damián ha mencionado a Anna Gerberov, tiene ahora un proyecto súper interesante que de hecho no sé si hace poco han anunciado un puesto, estaban buscando postdoc con tema de eye trackers y demás para precisamente ver recepción, ver creatividad.
Otro nombre que yo creo que hay que seguir y hay que leer es Giselle Spiteri, es buenísima, sus artículos son muy en todo lo que es profesional, sus argumentos son muy válidos y siempre con un sustento tanto académico como profesional, y hace poco creo que ha sacado un artículo con Frédéric Chaume sobre, o en un número especial, creo que en Translation Spaces, por ahí tiene que estar. Y hay ese último artículo suyo es muy bueno y nos da mucho, un poco una visión, ya que decíais de la bola de cristal, pues nos da un poco una visión de conjunto de qué es lo que puede pasar en el doblaje en el futuro. Iba a decir que, aunque no es súper nuevo, pero su libro de doblaje es uno de los mejores libros de doblaje que hay. Totalmente, coincido, está aquí detrás. Sí, pero hay muchos. Ayer justamente en el Aptis 25 también hicimos una sesión de libros y tomé la oportunidad de hablar del mío porque fue... Ah, mira, ahí está Guillermo enseñando. Esos, pues creo que Frédéric estaba el de ya... Giselle, te falta el de Giselle. El de Giselle está por aquí. Ah, el de Giselle. El de Giselle es este. Ese, sí. Este. Vale. Dial Writing for Dubbing. Vale. Sí, iba a decir que allá en la sesión de libros que presenté el mío de 2025, que es totalmente gratis, está en acceso abierto 100%, no hace falta pagarlo y siempre se lo digo a mis alumnos, que no es que quiero que me compréis el libro, es de Routledge. Ah, el mío es de Routledge. Gratis de Routledge. Wow. Gratis. Sí. Me costó sus negociaciones hacerlo en abierto, te lo puedo asegurar. Pero nosotros está 100%. En el Colegio de Traductores Públicos de Buenos Aires tenemos nuestra librería de traducción y Routledge es uno de nuestros principales proveedores y tenemos etapas en las que es fácil traer los libros y otras en las que es bastante complicado. Sí. Tienen sus cositas. Pero publican cosas muy buenas y a precios muy buenos también. Sí, y en 2025 sacaron otros dos libros magníficos que son el de Patrick y el de Agnieszka y Anya, también de introducción a la traducción audiovisual. Para mí son claves, son libros que hay que tener en la estantería y que toda persona que quiera iniciarse tiene que leer. No hagamos competencia. Los dos. Y el mío gratis. Y el mío te lo descargas gratis. No me voy a hacer rico, no voy a salir de pobre con mi libro. Pero creo que es también importante que los académicos busquemos precisamente esto del acceso abierto. Y es algo que hay muchos de nosotros que sí lo intentamos. Y en mi caso, los dos únicos libros que he publicado han sido en acceso abierto 100%. Y cuesta negociar, evidentemente, pero hay que intentarlo. Sí, sí. Es así, es que esto me darían ganas de estar un buen rato hablando de tema editorial, pero se nos va. Y una cosa, Guillermo, te guardamos para otro día, Alejandro. Decía que para mantenerse también al día, a mí lo que me ayudó muchísimo fue ser editor de reseñas, que lo ha mencionado Blanca antes. Claro. Estuve 4 años, creo que fue, trabajando. Se pasa el tiempo volando, además. Y en esos 4 años aprendí mucho, porque tienes que estar al día de todo lo que se está publicando. Revisar también en el mundo académico, revisamos mucho con todo esto de par de ciegos, etcétera. Y es una de las formas de mantenerte al día. Y escuchar para los que no lo sepan, uno de los trabajos más, bueno, si lo intentas hacer bien, ¿no? Un trabajo que te ocupa mucho tiempo, revisar artículos de otra gente, no siempre agradable, porque a veces incluso, aunque esté anonimizado, que ahora hay muchas revistas que no anonimizan, pero a veces no es agradable porque puedes más o menos saber a quién estás evaluando por el tema, ¿no? Y te da pena decirle según qué, ¿no? Sabes que puedes entrar en conflicto con no sé quién, ¿no? Dentro de la revista si dices tal cosa. O sea, creo que es un trabajo poco agradecido, que hacemos mucho, bueno, muy a menudo. Y volviendo a lo que has dicho del acceso abierto, solo por una frase, para mí es lo que hace que o sea, es lo que justifica premiar siempre a las revistas que son diamante acceso abierto, que quiere decir no que ni cobran por publicar ni cobran por escribir,
porque ya que es un trabajo que hacemos ¿no? Lo hacemos por amor al arte, se supone que está incluido en nuestras tareas, pero nadie nos paga por ello, pues al menos que contribuya a ciencia en acceso abierto. O sea, creo que es lo mínimo, ¿no? Y en ese sentido, chapo, ¿no? El JAT, porque bueno, está financiada por la Asociación Europea de Estudios de Traducción Audiovisual y bueno, tiene una fuente de financiación del tercer sector, de asociación sin ánimo de lucro. Sí, y tiene con un proceso muy riguroso. Detrás. Exacto, muy riguroso. Por eso, un trabajo. Así que, bueno, creo que eso es una cosa muy positiva, en concreto del JAT, pero también de otras revistas, vaya. Sí. Bueno, ¿os parece que nos despidamos de Alejandro? Por es que favor. Ahora que hemos conseguido tenerle es como que no le quiero soltar, pero creo que hay que soltarle en algún momento. No, pero Sí, ¿no? me lo he pasado muy bien en la entrevista, ¿eh? Muchas gracias por invitarme, Damián, Guillermo y Blanca, porque ha sido un placer hablar con vosotros. Se me ha pasado Gracias el a tiempo ti. volando, veo ahí el cronómetro 1h20 ya y se me ha pasado volando. Así que muchísimas bien. Es buena gracias, señal. de Tené verdad. cuidado con Blanca si te la cruzas en algún congreso o algo, porque te agarra y no te suelta, te empieza a Exacto. preguntar. Bueno, preguntar cosas. ya en Vitoria fue así, ¿verdad, Alejandro? Tuvimos ahí un rato por la calle, que básicamente íbamos así. Pues muchísimas gracias por venir y nada, seguro que te esperaremos en otro episodio del podcast más adelante para que nos sigas contando cómo avanzas en todos estos frentes que tienes abiertos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Enhorabuena. Hasta la próxima. Muy bien, y aquí estamos para el cierre del episodio de hoy. ¿Qué te pareció, Guille, la entrevista con Alejandro? A ver, a mí me ha parecido, la verdad me ha sorprendido porque es muy todoterreno, o sea, podíamos hablar de cualquier tema y de todos los temas tenía mucho que comentar, sí, porque aquí, a ver, yo lo voy a reconocer, nosotros, o sea, yo el contacto que tengo con la accesibilidad es claramente a través de Blanca y de las entrevistas que hacemos aquí en el podcast, porque en el día a día yo básicamente Yo me hago su considero titulación. experto en accesibilidad porque es como que Blanca se incorpora a nuestro Ya. ser, a nuestra vida, Nos y posee. nos posee constantemente. Qué No bonito. deja que nos olvidemos ¡Cuántos nunca, halagos! ¡Qué nunca de piropos! la accesibilidad, de lo que es. Entonces Exacto. nosotros yo me siento como que, no sé, soy parte de esto. Voy a contar una anécdota personal muy tonta, pero me estáis recordando a un día que mi hermano, cuando yo estaba más en proyectos de léxico, análisis léxico y lexicografía, y un día mi hermano de pronto en casa, yo hablando de no sé qué, me dice: Blanca, eres muy semántica. Y de hecho lo tengo en Instagram, esta frase. Pues ahora también soy muy de accesibilidad, entonces, bueno, precioso para mí. Total. Halagos. No, pues eso, que sí que se notaba que le sacáramos el tema, que le sacáramos, realmente tenía mucho que decir y me he quedado incluso con las ganas de comentar otras cosas. Al final he podido colar ahí la pregunta un poco con el enfoque profesional que se quiere mantener al día, pero claro, nos hemos quedado con ganas también pues de hablar de las herramientas en la nube, como decía Blanca en la presentación, que bueno, si viene una novedad hace unos años, con la llegada de las plataformas, pues cada vez se han ido convirtiendo más en el estándar. Pues eso, para una próxima entrevista futura lo dejamos pendiente. Tendríamos que hacer un episodio de qué es la traducción y lo traemos a él, a Patrick y hablamos 5 horas y no llegamos a ninguna respuesta, pero creo que esa podría ser una buena iniciativa para el futuro. La traducción de la lengua viva. Claro. Seguro que Patrick estaría encantado de que el podcast de traducción audiovisual definiera qué es traducción. Le encantaría. Así que yo creo que podemos tirar. Bueno, ahí tenemos una idea para decir. Bueno, así que bueno. No, a mí me gustó mucho y también me gusta charlar con gente que por ahí tiene el perfil como el que tenemos nosotros, sobre todo Guille y yo, que somos más profesionales, pero del otro lado, ¿no? Como es Blanca, de querer unir la parte académica con la profesional, a pesar de estar
en una sola de esas patas, ¿no? Que eso a veces no se ve, que como decimos siempre, que por ahí los profesionales están más concentrados, la mayoría de ellos, solo en la parte profesional y quieren escuchar solamente cosas profesionales, y lo mismo pasa con los académicos o con los docentes del otro lado. Entonces, la realidad es que eso es siempre muy interesante y está bueno tener esa otra óptica. Bueno, hay una entrevista que hacía mucho tiempo que teníamos pendiente, ideal para estos últimos episodios por ahora en español del podcast, mientras nos preparamos para la nueva etapa que ya llega en 2026, y nos queda todavía uno más de estos episodios, así que estén atentos para la próxima edición de En Sincronía en Español, porque se viene nuestro episodio de cierre por ahora de la parte en español, y mientras nos preparamos entonces para lo que se viene. Bueno, hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Pueden encontrar toda la información del podcast en nuestro sitio web www.ensincroniapodcast.com y también en YouTube, y pueden suscribirse a la gacetilla del programa para no perderse ninguna novedad de los episodios. Encontrarán el enlace para la suscripción en nuestros perfiles de Instagram, que los pueden seguir ahí para todos los datos que tengan que ver con nuestro podcast. Hasta la próxima.